En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Continuamos hoy con el tema de la Revolución Francesa. En 1789, los franceses publicaron, luego de la Revolución, la siguiente constitución, por llamarla de alguna manera. Escribieron así: la Asamblea Nacional Francesa, en presencia del Ser Supremo, declara los siguientes puntos. Artículo 1. Todos los hombres nacen iguales y libres y tienen derechos, con lo cual se deben tratar los unos con los otros con espíritu de fraternidad. Es decir, el Ser Supremo es la única referencia a algo más que a alguien del punto de vista religioso. El Ser Supremo hace referencia al gran relojero de Voltaire o al gran arquitecto del mundo de los masones, pero es una referencia a algo que está en las nubes, que no se preocupa en absoluto por los asuntos de los hombres, y los seres humanos nos tendríamos que guiar por el pacto social propuesto por Rousseau, que sería la única regla de convivencia. Es muy distinta la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que tuvo lugar en 1776. Los constituyentes estadounidenses escribieron lo siguiente: todos los seres humanos son iguales y tienen derechos inalienables que el Creador les otorga. Es decir, esos derechos y esa igualdad entre los seres humanos les viene no de la nada, sino de parte del Creador. Y lo que hay que decir es que la Iglesia nunca protestó contra la Declaración de Independencia estadounidense. Más bien, los católicos estadounidenses siempre han sido grandes patriotas y han jurado siempre lealtad a su país. Lo que produjo gran revuelo en la Iglesia fue los inmortales principios de la Revolución Francesa, pero no la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque mientras para los estadounidenses es el Creador quien otorga al hombre sus derechos y su igualdad en dignidad, para los franceses, en cambio, los hombres nacemos iguales, tenemos los mismos derechos y debemos tratarnos con espíritu de fraternidad porque así lo dice la razón, la diosa razón. Somos todos hermanos, pero sin paternidad común. Aún más evidente es la Declaración de 1948, la Declaración de las Naciones Unidas, que dice lo siguiente: todos los hombres nacen libres e iguales y deben tratarse con espíritu de fraternidad. Ya no hay ni siquiera una referencia al Ser Supremo, una referencia religiosa. Es decir, todo está basado en la pura humanidad, en el puro humanismo. Y aquí se presenta todo problema de la moral laica, la pregunta que no se puede responder. Si no hay un Creador que me otorga los derechos y que me otorga la dignidad y la igualdad, ¿por qué me tengo que comportar con espíritu de fraternidad hacia los otros? Es decir, si no hay un Dios que nos crea, que nos hace iguales, que nos da los mismos derechos, que nos da la misma dignidad, un Dios que castiga a los malos y premia a los buenos, entonces, ¿cuál es el fundamento de nuestros derechos, nuestra dignidad, nuestra igualdad? ¿Por qué tengo que tratar con respeto a un semejante que está delante mío? Supongamos que no ponemos para nada al Creador de por medio, que el Creador no existe, que yo obviamente sé que el Creador existe, no sostengo lo contrario, pero supongamos que Dios no exista. Un hombre como Stalin, que torturó, mató, cometió todo tipo de abominaciones, metió en la cárcel un montón de gente inocente, sin embargo murió en su cama, tranquilo, y murió y desapareció, porque bueno, Dios no existe, tampoco existe el cielo, el infierno, el purgatorio. Y una persona buena, que realmente ha sido un buen padre de familia, una persona que ha hecho el bien, sin embargo, con su bondad
Fue a la cárcel porque Stalin lo metió en la cárcel y fue torturado, fue golpeado y murió lleno de sufrimiento. Stalin muere y esta persona muere, y los dos tienen el mismo destino. Uno fue feliz torturando, matando, golpeando, haciendo todo tipo de atrocidades, y el otro fue infeliz pese a que fue bueno y pese a que realmente era un hombre justo. Entonces, ¿qué sentido tiene ser bueno si no es el Creador quien nos da nuestros derechos, nuestra dignidad, quien nos otorga todo el bien que tenemos y que después de nuestra muerte nos da el premio o el castigo? Nosotros como creyentes sabemos que quien hace del mal en esta vida y muere sin arrepentimiento va al infierno. En cambio, quien hace del bien y hace las cosas como corresponden en esta vida, después es premiado con el paraíso. Es decir, sabemos que la muerte nos hace igual a todos y que nadie puede escapar del juicio del Ser Supremo. Pero si lo quitamos al Creador de por medio, entonces, ¿qué fundamento tiene la bondad del hombre? ¿Por qué tengo que tratar con espíritu de fraternidad, darle los mismos derechos a otro semejante? Es la pregunta que queda sin respuesta. Si vamos al caso, algo que muchísimos hoy en día se olvidan es que el Papa Pío XII, en 1948, escribió un artículo en el Observatorio Romano contra la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948. El Papa Pío XII dijo así, ¿no? Los hombres se tienen que tratar con fraternidad, pero no es el Creador quien les otorga sus derechos, sino el hombre mismo. Y si es el hombre mismo quien otorga los derechos, mañana el hombre puede despojarnos de estos derechos y queda todo en la nada. Y eso vemos que es lo que sucede en muchos de los estados. Un día el aborto está mal, otro día el aborto está bien. Un día la eutanasia está mal, al otro día la eutanasia está bien. Un día la familia natural es protegida, otro día se la destruye, con ideologías perversas. Un día se puede aprobar que robar está mal y mañana se puede aprobar que robar está bien, porque la voluntad del hombre es mutable. Y así como hoy en día yo considero como un derecho la serie A, mañana voy a considerar como un derecho la serie Z y voy a condenar la serie A. Es decir, la moral humana, si no tiene un creador, no tiene un Dios, no tiene ninguna referencia a ninguna divinidad, entonces es un viva la pepa, como decimos en Argentina. Hoy tenemos una cosa y buscamos una cosa, y mañana condenamos eso que habíamos buscado ayer y buscamos otra. De hecho, el Papa Pío XII jamás citó la Declaración de los Derechos del Hombre en los 10 años que le quedaban de pontificado, de 1948 a 1958, la criticó y después no la mencionó nunca más. Fue Juan XXIII quien en 1963 escribió la encíclica Pacem in Terris y ahí habló de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948, pero aclaró que esa declaración fue motivo de muchísimas objeciones y de fundamentadas críticas. Y cuando al Papa Juan XXIII le preguntaron cuáles eran esas fundamentadas críticas, el Papa responde que se hablaba de los derechos y de la dignidad del hombre, pero no se hablaba de ningún creador, entonces no había un fundamento ontológico real, ¿no? En 1988, cuando se cumplieron 40 años de la Declaración de los Derechos del Hombre de la ONU, Juan Pablo II se adhiere a esta declaración, adhiere también al Estado Vaticano. Pero sin embargo, Juan Pablo II adhirió de modo formal, pero siempre criticó lo que era criticable, ¿no? Por ejemplo, en 1980, en una carta a los obispos de Brasil, el Papa Juan Pablo II les dijo: se van a respetar los derechos del hombre cuando se respeten los derechos inalienables de Dios. Y después también en Múnich,
en 1987, el Papa Juan Pablo II dijo: si no se respetan los derechos de Dios, mucho menos se respetarán los derechos del hombre. Y también en la canonización de un jesuita que fue asesinado por el régimen nazi, Juan Pablo II dijo: los nazis no respetaban los derechos de Dios, eran corruptos porque luchaban contra el Creador. Y quien lucha contra el Creador termina luchando también contra el hombre y pervirtiendo al hombre. Es decir, queridos amigos, es muy simple. Si nosotros lo quitamos a Dios del medio, no tiene sentido absolutamente nada. ¿Por qué tengo que ser honesto? Si total, para el honesto y para el deshonesto el destino es el mismo. ¿Por qué tengo que ser un hombre de bien en vez de ser un asesino, un ladrón, un violador? Si justamente el destino es el mismo para ambos. Si puedo tener el poder de oprimir a los demás y ser feliz en esta vida oprimiendo a los seres humanos, ¿por qué razón tengo que ser bueno? Ahí está el gran problema de la Declaración de los Inmortales Principios de la Revolución Francesa en 1789 y la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos del Hombre en 1948. Se quita al Creador de por medio y los hombres tienen que tratarse con un espíritu de fraternidad, tienen los mismos derechos, todo lo que uno quiera, pero ¿en dónde están fundamentados esos derechos, esa fraternidad, esa igualdad? Si justamente un día el hombre piensa de una manera y al otro día el hombre mismo cambia su pensamiento, y a veces cambia su pensamiento criticando lo que antes había defendido. Sin Dios vamos a la ruina siempre, y sin Dios el mundo no tiene ningún tipo de salvación. Continuaremos explicando este tema la próxima semana y veremos la aplicación real de la Revolución Francesa, cuánto daño hizo al mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.